Queridos hermanos, buenos días y bienvenidos a la gran fiesta de Pentecostés, fiesta de la Iglesia. La liturgia de la palabra de este día es realmente hermosa. Nos va a mostrar la acción del Espíritu Santo en la Iglesia y esa bondad y esa misericordia de Dios que nos regala su Espíritu. Vamos a pedirle al mismo Espíritu Santo que nos ilumine, que nos llene con su gracia, con su poder, que nos guíe, que nos abra el entendimiento para comprender esta palabra y que nos dé la sabiduría y la fortaleza para vivirla a plenitud. Amén. En la primera lectura nos vamos a encontrar con un texto de Hechos de los Apóstoles donde se nos narra el día de Pentecostés. Y con ese texto es que nos vamos a quedar. Pero a la palabra que se proclama se va a responder con el Salmo 103. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. En la segunda lectura nos encontramos con un texto de la primera carta de San Pablo a los Corintios, donde Pablo dice, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y en el Evangelio nos encontramos con un texto de Juan capítulo 20, donde Jesús dice, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Reciban al Espíritu Santo. Ese es el mismo día de la resurrección, donde Jesús entrega el Espíritu Santo a sus discípulos, a los apóstoles, y los envía, porque somos ungidos por el Espíritu Santo para ser enviados a una misión. Y como dije, vamos a escuchar el texto de la primera lectura, Hechos de los Apóstoles 2 del 1 al 11. El día de Pentecostés todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues fíjate, querido hermano, los discípulos, los apóstoles, están reunidos. Son 10 días reunidos desde la ascensión, que se realiza al día número 40 después de la resurrección, hasta Pentecostés. Jesús les había dicho antes de ascender, no se alejen de Jerusalén hasta que mi Padre les envíe al Espíritu Santo. Ellos se mantuvieron en oración, 10 días en oración, o sea, hicieron la primera novena de la historia. La iglesia, como yo siempre digo, no se inventa nada. La primera novena de la historia es esa novena pidiendo al Espíritu Santo. Estaban en oración cuando reciben al Espíritu Santo. Dice el texto que estaban todos los discípulos reunidos en el mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos.
se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu los inducía a expresarse. Pero fíjese, ellos recibieron al Espíritu Santo, pero en la ciudad había una multitud. ¿Por qué? Porque en esos días había fiesta religiosa en la ciudad. Y dice que había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Esa gente afuera, pues no recibió el Espíritu Santo junto con los discípulos, con los apóstoles, no. Hay gente que cree que puede hacer lo que quiera, no. Si no estás, no recibes. Y aquí los que están fuera no lo recibieron. Acudieron cuando escucharon el ruido, cuando acudieron, eso sí, y comenzaron a escuchar a los apóstoles. Y a pesar de que había gente de todas las nacionalidades, como ellos mismos dicen, partos, elamitas, de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Cirene, Roma, judíos prosélitos, cretenses y árabes, gente de distintas nacionalidades y distintos idiomas, pero todos entendían, cada uno escuchaba a los apóstoles y los discípulos hablar en su propio idioma. Y eso es un asombro para ellos. Fíjese que ese es el don de lenguas. No importa qué idioma hablemos, nos entendemos. No importa de qué nacionalidad seamos, nos entendemos. El don de lenguas. El Espíritu Santo provoca ese entendimiento entre todos, la comunión entre todos, el Espíritu Santo. Y la gente estaba asombrada de eso. ¿Cómo es posible que cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua? Ojalá nuestras comunidades, al celebrar Pentecostés, terminen amándose y entendiéndose. Ojalá podamos romper con todas esas divisiones que hay en nuestras comunidades, con esos tira y jala que siempre hay. Ojalá se pudiera romper con todo eso. Querido hermano, esta es la fiesta de la iglesia, porque a partir de aquí los discípulos, los apóstoles comienzan a evangelizar, ungidos por el poder del Espíritu Santo. Comienza el nombre de Jesús a ser conocido y el Señor va a seguir ratificando la predicación de los apóstoles y los discípulos con los milagros que va realizando. La comunidad cristiana, ese pequeño rebaño que fundó Jesús, comienza a crecer, comienza a fortalecerse. Ojalá tú y yo salgamos fortalecidos en nuestra vida espiritual de esta fiesta de Pentecostés. Que el Señor, que es rico en misericordia, te bendiga abundantemente, que la Virgen Santísima te acompañe, que tengas un maravilloso domingo.